acompañarnos en este programa Un Café con el Pastor. El día de hoy me encuentro con el pastor Álvaro Casanova y mi nombre es Natalie Casanova. Vamos a tratar un tema, y te invito, pastor, a que tratemos un tema muy importante que me ha hecho ruido en mi cabeza y lo he estado pensando en mi cabeza estos últimos días, y es ¿qué significa ver la victoria en Cristo? ¿Qué es realmente ver la victoria en Cristo? Porque hago esta relación con la historia del pueblo de Israel, ¿no? Cuando salen de Egipto y pasan de la esclavitud a la libertad, pero para llegar a esa libertad de la tierra prometida, pues tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Y en todo ese proceso de llegar a la tierra prometida y de pasar el tiempo en el desierto, tuvieron que pelear distintas batallas, pero realmente sabemos que el Señor era quien peleaba esas batallas. Pero es esta inquietud de qué es realmente ver la victoria en Cristo, porque seguramente ellos vieron la victoria en Él en repetidas ocasiones hasta que llegan a la tierra prometida. Pero para nosotros, ¿qué podría significar esto de ver la victoria en Cristo? De hecho, ni siquiera ellos aprendieron a disfrutar esas victorias, ¿no? Sí. Porque, bueno, cuando hablamos de victoria tenemos que estar entendiendo un concepto muy importante, y es que una victoria es la consecución de unos objetivos. Okay, sí. Eso es la consecución de unos objetivos. De manera que si tus objetivos y los míos son diferentes, nuestras victorias no serán las mismas. No. Sí. ¿Cierto? Sí. Porque puede ser que mi objetivo sea alcanzar, no sé, el punto A, ¿cierto? Pero tu objetivo es el punto B. De manera que yo puedo llegar al punto A y decir, ya lo logré. Tú dices, no, espérate, todavía no, ¿cierto? Y creo que tenemos que aprender a identificar las verdaderas victorias desde la perspectiva de Dios. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Sí. A través del camino. Sí. Y la pregunta tiene que ver con eso, con respecto a lo que tú mencionas de Israel. Sí. El pueblo de Israel sale de Egipto. Y esto es muy interesante, porque Israel estaba a 11 jornadas de llegar a la tierra prometida. La ubicación geográfica es muy interesante, porque ellos estaban en el Valle del Nilo, en Egipto, allí en la punta nororiental de África, y tenían una oportunidad para cubrir en 11 jornadas ese desierto y entrar por la parte inferior de la tierra de Palestina. Pero ellos no lo hacen así, por diferentes razones que ahora podremos mirar un poco, sino que se demoran 40 años. 40 años, y hubo 40 años. Y estaban a 11 jornadas. Estaban a 11 jornadas. Ok. Pero duraron 40 años. Sí. Y en esos 40 años terminan siempre entrando a la tierra, pero por el costado oriental. Tuvieron que atravesar el río Jordán. Sí. Es decir, para entenderlo geográficamente, Israel podría haber entrado directamente a la tierra de Palestina, a la tierra de Canaán, sin tener que cruzar un río. Pero hacen una vuelta y entran por la parte oriental, y pues por supuesto fue necesario cruzar el río. Wow. Lo interesante es cómo Dios cumple sus propósitos de una u otra manera. Sí. ¿Sí? Por eso el salmista dice de una forma muy bella en el Salmo 139, tú estás impuesto en todos mis caminos. Sí. Así que la verdadera victoria en Dios está en lograr cumplir los objetivos de Dios a favor nuestro. O sea que el verdadero reto para nosotros, y esto es sumamente interesante para mí, pastor, de verdad. O sea que el verdadero reto para nosotros, como normalmente lo decimos, tenemos dos caminos, tenemos dos opciones. Una, o aprender por la vida, lo diríamos nosotros, a los golpes, a las decisiones malas, u otra, llegar por el camino directo. Y todo esto para que finalmente podamos ver que el Señor va a cumplir
esos objetivos, esos objetivos. Entonces, para nosotros podríamos decir que llegamos, como tú le decías ahorita, ¿no? Llegamos al punto A, al punto B y nos asombramos. Acá está la victoria. Y puede que en medio de esos tramos tengamos procesos difíciles, vivamos momentos difíciles, porque tal vez ni siquiera el Señor nos quería llevar por ahí, pero el Señor, como lo hemos visto tantas veces, no es tan caballeroso con nosotros. El libre albedrío nos lo regaló, que nos permite pasar por esos caminos largos y nos permite procesarnos, pero realmente el objetivo sería alinear nuestros objetivos con los del Señor para ver esa victoria. De hecho, un personaje que nos puede mostrar mucho acerca de esto es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es un pescador impetuoso. Sí, es un hombre que usted lo ve en las Sagradas Escrituras y se da cuenta que es un hombre muy, muy vivaz, muy activo, muy proactivo, colérico. Y en el momento en que están allí prendiendo a Jesús, él coge su espada y le corta la oreja a uno de los siervos del sacerdote. Y Jesús el Señor hace algo. Cura la oreja de ese hombre y le dice: Pedro, no lo hagas, porque el a hierro mata, a hierro morirá. Pasan esas horas cruciales, durísimas para ellos, y viene una situación que Pedro tiene que afrontar, y es la situación de la tentación, la situación de negar a Cristo. Y después, cuando Jesús el Señor ya resucita, y todo esto acontece en la vida de Pedro en una época, en un tiempo muy corto, quiero decir una semana, unos cuantos días. Cuando ya Jesús el Señor resucita y se le aparece a Pedro, le dice: Pedro, antes tú ibas por donde querías, pero llegará un momento en que otro te ceñirá y otro te llevará. Sí, refiriéndose a la acción del Espíritu Santo gobernando la vida de Pedro. Wow, ¿Sí? Así que es interesante entender esto. Uno quisiera victorias, entre comillas, inmediatas, ¿no? Sí, pero a nuestra manera. A nuestra manera. No quiere Dios eso. No. Volvamos al pueblo de Egipto. Cuando el pueblo de Egipto está allí, justo al punto de entrar, que aparece el relato en Números capítulo 16, cuando los 10 espías y el tiempo de Caleb y Josué, están justo a tiempo de entrar, Josué y Caleb, llenos de fe y de confianza en el Señor, dicen: aquí podremos entrar. Sí, son gigantes, son grandes, pero podremos derrotarlos y creemos que sí. Y ese era el camino. Los otros dijeron: no, volvámonos, no podremos. Dios no permitió que se volvieran, no. Permite que hagan un recorrido en el que duraron años, para volver a estar nuevamente en el mismo punto. No en el mismo punto geográfico, pero en el mismo punto de voluntad de Dios. Por un camino que les recorre muchos años. No es el mismo punto geográfico, pero es el mismo punto de la voluntad de Dios. Entren en la tierra. Entren en la tierra. Eso es, muchas veces peleamos guerras absurdas. Hay un libro lindísimo que quisiera recordar en este momento que se llama Mi amado adversario. Y durante muchos años fue un libro que me alimentó mucho espiritualmente, porque habla acerca de eso, que Dios muchas veces trata con nosotros cosas que nosotros peleamos pensando que peleamos contra alguien diferente. Pero peleamos contra aquel que es nuestro amado adversario y es Dios mismo, queriendo transformar en nuestra vida, hacer en nuestra vida esas transformaciones tan necesarias como la que hace en Pedro, ¿sí? Cuando le enseña la diferencia de vivir en su ímpetu a vivir gobernado por el Espíritu Santo. Es como pelear contra Dios haciéndote daño a ti mismo. Sí, claro, si no entiendo que Dios tiene un proceso en mi vida y que mi triunfo es sujetarme, es someterme a su voluntad, pues claramente pelearé de forma absurda. Hay aquí una analogía muy interesante, y es que una persona que se está ahogando necesita solamente estarse quieto para permitir que su Salvador haga el mejor trabajo. ¿Cómo es el Salvador? El salvavidas. Porque el hombre que hace de salvavidas o la persona que hace de salvavidas necesita la quietud de esa persona para poder llevar al otro lado. Porque pues si no se aquieta,
pues puede terminar de ahogarse y ahogar a sus salvavidas. Por eso el Señor nos dice por allá en el Salmo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud de entender y de permitir que sea Dios quien pelea las batallas, acorta los tiempos, nos da verdaderas victorias. Entonces, a tu pregunta del inicio, ¿cómo podemos entender esto? De la verdadera, de tener victorias en Cristo. Implica confiar en que el que está en el timón nos llevará a puerto seguro. Sí, ver la verdadera victoria en Cristo es tener fe, rendir y soltar nuestros propios deseos. Como yo podría decirlo algo así como que cuando vemos que todo sale bien, según nuestra propia opinión, debemos asustarnos porque puede que estemos caminando más bien 40 años más en vez de estar cogiendo el camino más recto, que es pues el camino que el Señor nos presenta, ¿no? Entonces sí es... Gracias, pastora, por la respuesta que me das, de verdad, porque sí hace parte de eso, de ver la verdadera victoria. Es como lo referenciábamos ahorita, ¿no? Es saber ya cómo terminará. Terminará realmente en plena confianza y en plena determinación de que terminará bien. Y saber que tenemos que soltarlo todo, que tenemos que tener fe para que no tengamos que ser esos necios que caminen más, que vivan procesos más duros y ser esos hijos sabios que caminen en un lugar más recto. De hecho, el apóstol Pablo dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y ese es un concepto importantísimo de entender. Ser más que vencedores, notemos que no dice somos vencedores. Sí. Porque el vencedor es el que pelea la batalla. Ok. El más que vencedor es el que va en los brazos del que venció. Wow. Amén. Así que qué bueno poder entender eso. Si nos despojamos, si nos abandonamos confiadamente en los brazos del Señor, atendiendo a su consejo, buscando seguir su voluntad, de seguro, esto nos lleva a puerto seguro. Amén. Y es la mejor manera de poder realmente disfrutar. Solo para cerrar la idea, el apóstol Pablo, cuando tiene el naufragio allá yendo hacia Roma, le dice a todos los del navío, en la noche más oscura del naufragio, le dice, tengan calma, el Señor nos llevará a puerto seguro sin pérdidas de vida. Sí. Pero ¿qué tocó? Tocó arrojar todo. Todo. Sí. Tuvieron que despojarse de todo para lograr salvar la vida. Wow. Y eso sucede con nuestra vida en el Señor. Sí, es hacer esa oración conscientes delante del Señor, diciéndole, Señor, tú sabes ese anhelo que tengo, pero como dice tu palabra, que se haga tu voluntad. Amén. Que se haga tu voluntad. Señor, quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Y es algo que creo que tenemos que practicar a cada segundo. Sí. Porque nuestra humanidad caída desea nuestras propias cosas todo el tiempo, en cada momento. Pero tener esa confianza de que si soltamos todo y despojamos todo y sacamos todo, realmente veremos la victoria. Llegaremos a puerto seguro y veremos la victoria. Wow, pastor. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. A todos, muchas gracias. Y muchas gracias por acompañarnos en este programa de Un Café con el Pastor. Dios les bendiga y estaremos viéndonos a la próxima. Hasta luego.